es que estamos todos, a todos los que nos apasiona el mundo del motor, e incluso a los que no les apasiona, porque lo comentaba esta mañana a primera hora con Pablo Lorente, ¿no? La alonsomanía, que es ese fenómeno global y que supera los márgenes de lo que es el mundo del motor propiamente dicho, este fin de semana se ha vuelto a desbordar. Qué locura, la verdad que sí. Había mucha gente que estaba pendiente y luego hay otra gente que son las nuevas generaciones que no han visto ganar a Fernando Alonso, que no han visto el 2005-2006 campeón del mundo y que a lo mejor en la época de Ferrari que ganaba carreras no estaban enganchados. Y ahora este subidón, ahora la gente pregunta, ¿pero es tan bueno Fernando Alonso? ¿O es invención de la prensa? Digo, tío, tienes que ver una carrera y luego me lo cuentas por ti mismo. Yo no te quiero decir nada. Y claro, cuando ves que hace estas cosas, que se tira Hamilton en un lugar del circuito impensable, que le mete un ritmazo al coche, pues claro, todo el mundo alucina y es normal. Y hoy todo el mundo está hablando de eso porque vuelve la ilusión y vuelve el carácter Fernando, que es un carácter ganador y que al final nos contagia a todos, ¿no? Y que esta idea de Nadal, Gasol y el carácter ganador que ha conseguido España en los últimos años lo mantiene Alonso y yo creo que es un orgullo para todos, es una pasada el momento que estamos viviendo. Oye, yo en breve os voy a dejar para que habléis de Fórmula 1 los que sabéis, pero antes de retirarme, Roldán, tú que eres el piloto de los cuatro, eh, ¿hasta cuánto podemos ilusionarnos en realidad? Porque esa es la pregunta. Y hay gente que dice, no, el próximo Gran Premio, que el asfalto no es tan abrasivo, que es un circuito distinto, de curva más rápida, no va a ser lo mismo, olvidaos. Y yo ya me he cagao, porque yo soy más bien cagón. Quiero decir, con toda la prudencia, porque estamos a 6 de marzo, esto acaba de empezar, son 23 carreras, el mundial más largo de la historia. ¿Cuánto nos podemos ilusionar? Vamos con todo. Vamos con todo, amigo. Vamos con O sea, todo. tú A lo de bajar muerte, el a muerte. soufflé te lo pasas A muerte. por donde A te muerte. dicen. Vamos con todo a muerte. Mira, os voy a dar dos datos. Venga. El primero, cada carrera Fernando va a demostrar por qué es uno, sin lugar a dudas, mejores pilotos de la historia. Cada carrera nos lo va a demostrar, con independencia de que veamos un tercero, un cuarto, un segundo, un primero o un sexto. Nos lo va a demostrar. Y tiene coche para pelear. Tiene coche para encontrarse en pista con Lewis Hamilton, con Carlos Sainz, con Charles Leclerc, con Checo Pérez. Tiene coche para que veamos por qué es uno de los pilotos, como digo, mejores de la historia. Dato 2, que aquí Venga. ya el sufre va a explotar. Mirar, hay una situación con Red Bull y es que el año pasado se pasaron de presupuesto, además de que ganaron el Mundial, Sí. perdón, hace 2 años, y entonces el de presupuesto el año pasado ganaron y eso condiciona mucho su potencial desarrollo de coche en lo que queda de año. Uf. Eso quiere decir Está el que soufflé mientras que rozando el techo de mi no, ha habitación. explotado, aquí en casa ha explotado, tengo las paredes hechas un desastre del sufle. Eso significa que Aston Martin tiene el 100% de capacidad de desarrollo, de horas de túnel de viento y de desarrollo de piezas y de coche, mientras que Red Bull lo tiene al 70%. Por tanto, todo parece indicar que va a mejorar proporcionalmente más el Aston que el Red Bull. Y eso quiere decir que Fernando es capaz de todo. Y yo creo que vamos a ver de todo este año. O sea, De la lo bueno. 30. Pero es decir, y aquí ya Pablo, Miguel, Roldán, yo lanzo esta pregunta y ya casi que voy a desaparecer y voy a salir corriendo a la habitación gritando como un loco. La 33 llegará, ¿no? Yo creo que va a llegar. Y Yo creo que va luchar a por llegar, el sí. mundial. Fernando Alonso es tercero en el Mundial, ¿vale? Fernando Alonso es tercero en el Mundial. Y escucha que sí, que Bahrein le va bien, si me he venido arriba. Oye, no pasa nada. También me llamaron loco cuando dije, os lo pusisteis en Dazón, en febrero dije Alonso P5 en Bahrein en la quali. Eres un tal, eres un cual, me decían algunos. Lo hizo P5. O sea, la 33 yo creo que en base al conocimiento que tengo y a lo que he visto del equipo, yo creo que la 33 va a llegar. No sé cuándo, pero yo sí que creo que va a llegar. Me También os gusta. digo que Red Bull tiene suerte de tener el ritmo que tiene para escaparse y no ver a Fernando por el retrovisor. En el cuerpo a cuerpo, Fernando contra un Checo Pérez, o bueno, el sueño húmedo es ver un cuerpo a cuerpo de Max Verstappen. Y Eso, llegará, Pablo. llegará. Son 23 carreras, quedan 22. Sí. Va a llegar esto, ¿eh? Va a llegar.
Va a llegar, Sí. querido chat, ¿eh? Algún día va a llegar, ¿eh? Vamos a ver en pista, estoy seguro. Lo que ¿Estás necesitamos es la pelea de estrategia, que Stroll frene un poco cuando haya una estrategia movida. Entonces, en ese momento sí que vamos a ver esa pelea de Fernando con Max. Y yo creo que es importante el tema del desarrollo aerodinámico de Red Bull. También es importante que Aston Martin, como bien has dicho, Pablo, que has dado una de las claves, ya pensando en futuro, que tenga unos buenos motores Mercedes, porque hasta ahora Sí. ningún motor Mercedes ha ganado a la casa madre. Eso es importantísimo. Y en la historia de la Fórmula 1 tampoco ha ocurrido con el motor Renault que esté peleando por el campeonato. Ha habido algún caso esporádico. McLaren en su momento llevaba motor Mercedes y ganaba Mercedes, pero porque acababa de volver a la Fórmula 1, año 2011-2012. Pero si no, es imposible ganar al equipo y motorista. Con lo cual, hay que rezar para que todo vaya bien con el desarrollo aerodinámico y con esos motores. Pero cuando hay una carrera movida, sí que vamos a ver el duelo con los Red Bull. Max Verstappen. Ujú. Tiene ganas de pelearse con el ídolo, ¿no? De su infancia. Verstappen siempre ha tenido palabras muy bonitas con Fernando y ayer dijo: estoy feliz de verle sentado aquí ya en la primera carrera. Aston Martin realmente tiene el espíritu y el impulso. Han contratado a mucha gente buena, así que supongo que solo pueden mejorar. Y dice también: Wow. es difícil decir si va a luchar por el Mundial, pero las victorias están sobre la mesa. Es que hasta Max Verstappen cree en la 33. Wow. Verstappen llevaba el 33 en su coche para ganar mundiales y ponerse el número 1. Pero es que Verstappen Sí. está también creyendo en la 33. Si es que no hay nadie que no crea. ¿Dónde puede llegar? Pues en un urbano, en un circuito que a Verstappen se la atragante. A ver, no es fácil, porque ayer demostró Red Bull que está muy arriba. Hemos estado El primer mirando los urbano es Azerbaiyán. Ya estoy mirando el calendario a ver cuándo va. Azerbaiyán, ¿cuándo es? Miami, cuidado, Miami me lo confirmó. Lo único malo de Miami es que tiene una recta de atrás muy larga y ahí el motor Aston Martin va a sufrir como tenga un Red Bull con DRS abierto atrás, ¿vale? Eso casi es imparable. Pero Miami podría ser un buen circuito también, ¿eh? Sí, Australia. una mala clasificación de los Red Bull. O sea, no siempre va a hacer la clasificación perfecta No, Verstappen. no. Y tampoco todas las carreras va a sufrir tanto Ferrari, porque ya hemos dicho que este ha sido el circuito con el asfalto más abrasivo. Pero bueno, pues es lo mismo para todos. Y en cada gran premio veremos unas pequeñas diferencias, que por eso hay que verse de los libres y todo. Pero la opción es real y la opción está ahí. Quiero que me digáis qué opináis de las declaraciones tanto de Helmut Marko como de Checo Pérez diciendo que hay 3 Red Bull en el podio. Y Helmut Marko diciendo que Dan Falus tiene muy buena memoria y no sé qué. Yo no sé si esto es el inicio, es el primer dardo de estos muchos que se lanzan en el paddock entre los jefes de equipo, todo el politiqueo que tiene la Fórmula 1. No sé si esto va a ir a más, no sé si Aston Martin va a responder. Yo no veo a Mike Crack un tío que demasiado polémico, ni lo veo un tío de buen rollo, la verdad. Transmite energía positiva y no le veo yo peleándose en estas cosas, la verdad. No sé si le va a seguir el rollo a Helmut Marko. Son muy rabiosos en Red Bull. A mí me encantan como estructura, peleones, protestones, pues me parece genial. Pero ya protestaron cuando en su momento Force India copió, entre comillas, al Mercedes, que decían que había un Mercedes-B en la parrilla. Pues nada, aquí dicen que hay otro Red Bull. A ver, si son el mejor equipo, es normal que les copien conceptos, pero luego hay que hacer que funcionen, ¿eh? Sí. Eso no es fácil. O sea que... No es copy-paste, como el claro. ordenador, no es control-C, control-V. Claro. En Fórmula 1 no es tan sencillo. Y Dan Fallows, aunque venga de Red Bull, ¿no? Tiene que pasar un tiempo, por así decirlo, de barbecho, ¿no? Tiene que estar 6 meses sin trabajar para nadie antes de volver a firmar por un nuevo equipo, ¿no? Es así. Sí, por eso este es el primer coche de Dan Fallows. El del año pasado no estuvo trabajando y estuvo súper centrado en este coche y es el primero cosecha propia. Así que parece que le ha salido bien. Mira, ladran, luego cabalgamos. Ladran, es decir, cabalgamos. ¿Qué se le va a hacer? Pues sí, funciona muy bien. Seguramente cuando tú contratas a gente buena,
pues supongo que esa gente buena tiene conocimiento, ¿no? Si no, pues estaría ahí Manolo y, ¿cómo era? Pues eso, talleres, Y tal, Benito. estaría Manolo y Benito. diseñando el coche, ¿no? Esta gente muy buena, igual que contratan a pilotos como es Fernando Alonso, que entiendo que Fernando tiene un know-how también y por eso es quien es, ¿no? Sí, son mucho. Fíjate, Red Bull, todos tienen sus cosas, ¿eh? Todos tenemos nuestras cosas. También acuérdate, pues eso, cuando vienen mal dadas lo que dice Lewis Hamilton, Toto Wolff, pero Red Bull tiene sus cositas, ¿eh? Cuando alguien se le acerca un poco, nos han copiado. Es que ese me ha copiado, es que ese es mi coche, es que se lleva a no sé quién. Bueno, no me preocupa mucho, fíjate, en el sentido de que de que pueda ser verdad o mentira, eso no me preocupa, pero es un pequeño indicador de que pueden estar un poco, no sé si preocupados, pero ocupados, ¿eh? Están ocupados en el desarrollo del Aston Martin y preocupados de cara a mitad de temporada, como he dicho al principio del directo. No nos Sí. olvidemos que Red Bull tiene menos capacidad de desarrollo de la que tiene Aston Martin por un tema de límite presupuestario y de horas de túnel de viento, ¿vale? Por tanto, ojo, porque eso, el único indicativo para mí es ladran, luego cabalgamos.